¿Qué haces, Rafa? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes desde aquí de España. Muy Me bien. alegro que estés aquí. La vez pasada tuvimos una charla súper interesante sobre un tema que no es muy común tocar entre los astrólogos, que era los ciclos de los planetas inferiores. Y Exactamente. hoy, que es muy importante, ¿no? Pues nos dan un montón de información. Yo, por ejemplo, en astrología horaria, a mí me dice mucho si Venus está a inicios o al finales de su ciclo, si se está separando del Sol, si está volviendo a la conjunción con el Sol. Hay un montón de información extra que podemos obtener de un planeta según su relación con el Sol. Y hoy Exacto. nos vas a hablar de los superiores, Marte, Júpiter y Saturno, ¿no es cierto? Exactamente. Vamos a hablar de unos planetas que se comportan muy distintos de los planetas inferiores. Es mucho más fácil de entender, porque si uno entiende el ciclo de la Luna, entiende perfectamente el De los ciclo de los planetas superiores. superiores, Sí, solo que ellos retrogradan y la Luna, por supuesto que no, ¿no? Esa es la única correcto. diferencia. Eso es. Y el Muy bien, tiempo. bueno, Y el tiempo que invierte. el Claro. tiempo, bueno, sí, por supuesto. Pero no es como los inferiores, viste, que se alejan, retroceden. No, aquí Sí, tenemos como una cosa más prolija, más fácil de entender. exactamente. Eso es. Bien, Muy bueno, bien. te invito a compartir tu presentación. De acuerdo. Vamos a ello. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Vale, pues ya estoy aquí. Genial. Y aquí estamos. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con este tema que ya hemos comentado al principio y la sesión anterior, que es muy importante porque el que era astrónomo era astrólogo y el que era astrólogo era astrónomo. Y entonces, pues tenemos que procurar tener algunas nociones, ¿no? Fundamentales de astronomía, ¿no? Vamos a ver cómo se comportan los planetas superiores. O sea, los planetas superiores, Marte, Júpiter y Saturno, son los planetas cuya órbita está más allá eh, de la Tierra, efectivamente, Ujú, ¿vale? Entonces, y además, si nos imaginamos cómo era el cosmos en la visión antigua, con las esferas, cada una de las esferas, pues a partir de la primera esfera era la de la Luna, luego seguía Mercurio, luego Venus, luego llegaba el Sol, claro, porque era un modelo geocéntrico. Llegaba el Sol y después Marte, Júpiter y Saturno. Es decir, ujú, están después de la esfera del Sol, ¿no? Y ujú. por eso es lo de superiores. Y tienen un comportamiento astronómico muy distinto, muy similar al de, bueno, similar, igual al de las lunaciones, la relación de la Ujú. Luna con el Sol. Sí, Bien, y también me parece importante destacar que en el video pasado vos hablaste de la conjunción superior de Mercurio y de Venus con el Sol, cuando están sí, lejos de la Tierra, en movimiento directo, y en ese momento Venus y Mercurio son visibles en el oeste. Pero en eso. cambio, cuando están al inicio de su ciclo, en la conjunción superior, los Ujú. planetas Marte, Júpiter y Saturno van a ser visibles a medida que el Sol se separe de ellos, van a ser visibles en el este. Esto es bastante Eso es, importante, ¿no? Porque son planetas muy masculinos además. Y el este, que tiene efectivamente. que ver con la salida del Sol, es justamente un ángulo sumamente masculino. Sí, totalmente. Aunque hay diversidad de opiniones acerca de si Marte era masculino o femenino, ¿eh? En las visiones antiguas. Hay astrólogos de la antigüedad que afirman que Marte es femenino. Bueno, en Por realidad ejemplo, es de la secta nocturna, ¿no es cierto? claro, claro. Lo cual no quiere decir que sea femenino. Incluso No, se dice que Ptolomeo eligió que sea de la secta nocturna porque de noche el calor de Marte se produce templa, menos daño, digamos, ¿no? claro, exactamente. Se templa, su calor se templa y Mm, entonces Marte pues no es tan nocivo para nosotros. De ahí claro, entonces que se considere que la noche pues sea mejor espacio de tiempo para él que el día, ¿no? Y totalmente. Saturno, y Saturno todo lo contrario, todo lo Exacto. contrario. De día le favorece más porque se contrarresta, se templa el Ujú, frío de Saturno. totalmente, totalmente. Independientemente de eso, la mayoría de autores consideran a estos tres planetas como masculinos, Ujú, efectivamente. Y aquí, a diferencia de los inferiores, solamente tenemos un tipo de conjunción, o sea, solamente hay una conjunción. O sea, ujú, solamente no es como con los inferiores, que tenemos la superior y la inferior, en ujú. una retrógrado, en la otra directo. No, 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 aquí solamente tenemos la conjunción, la unión del planeta con el Sol, y esta siempre está
el planeta detrás del Ujú, Sol. Siempre está ujú. detrás, O ¿vale? sea, Entonces, lejos de la Tierra, en claro, su máxima distancia de la exactamente. Tierra. Ahí está. Se encuentra en el apogeo, en el momento de la conjunción con el Sol. Ujú. Ahí sí, No, que también me parece interesante que, más allá de que tienen una sola conjunción, solamente la conjunción superior, a diferencia de los inferiores, que pueden tener superior o inferior cuando están retrógrados, es que sí, también estos planetas pueden hacer una oposición al Sol, cosa que ni Mercurio ni Venus pueden hacer. efectivamente, claro. Efectivamente. De hecho, la oposición sería el momento del perigeo en estos planetas, en relación con estos planetas. Claro. Ujú, Entonces, el apogeo entonces se produce cuando el planeta está en conjunción con el Sol, está en su punto más distante de la Tierra y está detrás del Sol. Una bien. vez que se produce esa conjunción, el Sol es el que va adelantando al planeta. Lógico, Por porque eso, el Sol es más claro, rápido que Marte, claro. Júpiter y eh, Saturno, al revés de lo que eh, sucede con Mercurio y Venus. Efectivamente, con los inferiores es distinto porque son más rápidos. Entonces, Ujú. ellos sí adelantan al Sol. En, en el caso, por ejemplo, de la invisibilidad, también es interesante hacer anotar. Por ejemplo, tras la conjunción, la invisibilidad suele estar entre 2 y 3 semanas de los planetas Ujú. superiores. Sin embargo, con Claro. los inferiores, como por ejemplo Venus, a los 7 u 8 días ya se empieza a ver en el cielo. Claro, porque cuando están a inicios de su ciclo, cuando están en la conjunción superior, se mueven tan rápido que pueden llegar a moverse hasta 2 grados por día. Entonces, Claro, enseguida se separan esos grados necesarios para que el Sol deje de ocultarlos. eso es, Y exactamente. hay algo también interesante que veo que nombras acá, y es que por lo general, cuando llegan cerca del trígono, con Marte a Sí, veces puede ser más cerca de la cuadratura, pero cuando llegan cerca del trígono, lo que sucede con los superiores es que cambian de dirección. sí, eso es. Eso es. A partir de la conjunción, el planeta, pues ese es el momento en que alcanza su máxima velocidad positiva, es decir, estando directo, ¿vale? Y a partir de ahí van perdiendo poco a poco velocidad. Y entonces aquí hay un comportamiento algo diferente de cada uno, ¿no? Por ejemplo, Saturno, cuando ya tiene una distancia con el Sol después de la conjunción de 109 grados, Saturno cambia su movimiento, se estaciona y cambia su movimiento. Júpiter lo hace a los 117 grados después de la conjunción y Marte lo hace en 135. Está siempre como merodeando el ángulo del trígono, efectivamente, ¿no? Está por ahí cerca, ¿no? Entonces ahí se estacionan y cambian su movimiento y se vuelve retrógrado el planeta. Mira vos, acá me estás enseñando algo. Yo pensé que Marte también podía estacionar y cambiar de dirección más cerca de la cuadratura. Acá Se eso es algo que... aleja, sí, se aleja un poco más. Los 135 grados vemos que es como la sesquicuadratura, ¿verdad? Sí, Entonces sí, ahí sí. tiene que llegar a la sesquicuadratura. Es curioso, ¿no? Entonces ese aspecto menor, ¿vale? Que puede ser que sea un aspecto más importante. De hecho, uno de los aspectos del armónico 8, la teoría Ok, armónica. ok, Entonces es un ok. aspecto muy importante y tiene mucho que ver con Marte, además, ¿no? Porque es Ujú, Marte el que realmente alcanza esa distancia, ¿no? De ahí su carácter ujú, maléfico también. ujú, ujú. A partir de aquí, de ese momento en que se han estacionado y ya se vuelven retrógrados, poco a poco van ganando velocidad, pero negativa. Es decir, van retrógrados y cada vez van acelerando, hasta que consiguen su máximo en la oposición, que es el momento del perigeo. Ujú, ujú. Ahí tienen su máxima velocidad los tres planetas superiores en sentido retrógrado. Claro, o sea, están más lentos que el promedio porque están retrógrados, pero dentro de la retrogradación es cuando más rápido se mueven. Exactamente, se mueven, es el momento más veloz en ese sentido retrógrado, ¿no? Y claro, como están en oposición, de noche, a medianoche, pues tendremos estos planetas sobre nuestras cabezas, porque el Sol estará Ujú. justo en la parte opuesta, debajo de nosotros. Es lindísimo de ver en el 2022, ¿te acordás lo que fue? Era una cosa Sí, impresionante. sí, Era una sí, cosa totalmente. impresionante. Sí. Sí, sí, una preciosidad. A partir de aquí, de este momento de la oposición, ya empiezan otra vez a perder velocidad. Empiezan a perder velocidad hasta el segundo estacionamiento, que se produce alrededor de los mismos grados que se han señalado aquí antes, pero en sentido de vuelta con relación al Sol. Y entonces ahí, cuando se produce ese estacionamiento,
tenemos de nuevo la inversión del movimiento y comienza su velocidad, o sea, su movimiento en sentido directo, y ahí poco a poco van a empezar a ganar velocidad de nuevo. En ese Totalmente. momento, sí. No, que también me parece interesante decir que Mercurio y Venus, cuando estacionan, al ser planetas naturalmente rápidos, estacionan poco, puede ser 2 días, pero en cambio estos Sí, planetas superiores pueden estar más tiempo prácticamente sí, sin moverse en el cielo, ¿no? Y ya sabemos que un planeta que no efectivamente. se mueve en el cielo tiene un poder enorme porque insiste sobre un punto de la eclíptica. Totalmente. Va ahí como horadando, hiriendo ese punto de la eclíptica. Precisamente por eso los planetas lentos tienen un efecto de mayor alcance que los planetas más rápidos, porque Ujú, se demoran más en el grado en el que se ujú, encuentran. Claro, efectivamente. Entonces ahí en ese momento en que cambian el movimiento y vuelven a acelerar, ahí ya ha pasado la oposición, lo vamos viendo en las primeras horas de la noche en el este cuando el sol se ha puesto. ujú, Claro, porque ya se ha superado la oposición, ya hay menos grados. Entonces, claro, cuando el sol se pone ya estamos viendo a esos planetas salir por el este. ujú. Y conforme vayan dando caza al sol, los veremos poco a poco acercarse al oeste hasta que se perderán de vista de nuevo tras los rayos, la combustión y luego ya finalmente pues la conjunción. Y es otra vez una vuelta a empezar del ciclo sinódico. Ujú, ¿Vale? ujú. Esto es un poco lo que ocurre con estos planetas. Estos son elementos muy importantes porque un planeta que va lento tiene un efecto de mayor alcance, como decía antes. O sea, no es lo mismo tener una cuadratura de Marte al Sol cuando ese Marte está recién empezado su movimiento o está estacionario. No es lo mismo eso que cuando Marte va directo, está cerca de la conjunción con el Sol. Por ¿Vale? supuesto, No es por igual. Entonces, supuesto. esto es muy importante a efecto de pronóstico tenerlo muy en cuenta. Sí, Entonces, totalmente. no es una cuestión por saberla y decir, vale, sé astronomía, esto pasa. Esto tiene un efecto y una influencia a nivel astrológico y eso tenemos que tenerlo presente. Por ¿Vale? supuesto. Por ejemplo, cuando estacionó Marte en el grado 11 de Géminis, y bueno, ese grado estuvo muy Muy activado, castigado, digamos, claro, ¿no? claro, efectivamente, O muy castigado. Saturno en el 7 de Piscis. Bueno, tuvo varios días Saturno en el 7 de Piscis y luego se empezó Sí, a sí, alejar una vez que retrogradó, pero muy lentamente, porque estaba retrógrado. eso Entonces, es, claro, las personas con ascendente en esos grados o con un planeta en esos grados van a haber sentido los efectos de Saturno con muchísima más fuerza. exacto, eso es. Entonces, muy importante ese detalle, es clave. Ujú, Bueno, pues esto es lo que ocurre con los planetas superiores y entonces pues vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, aquí el movimiento retrógrado de Marte que nos puede servir para incluso de referencia para Júpiter y para Saturno, ¿no? Entonces ujú. ahí vemos en la imagen desde la derecha, el planeta va de derecha a izquierda, sigue su curso hasta que hay ahí un giro. O sea, ahí va perdiendo poco a poco velocidad y en el giro se produce el cambio de inversión de movimiento. Y ahora, pues aparentemente, desde la Tierra el planeta va hacia atrás. O sea, el planeta Claro, desde no es la que se Tierra, eso mueva, es importante. claro, No es que el esto es planeta empiece a importante, retroceder, es desde nuestro punto de vista. claro, eso Y es, y hay mucha gente que piensa que efectivamente los planetas van hacia atrás. No, 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 los planetas no no, se van, no se van para caería atrás. la Tierra, se caería el mundo. Total, eso No, es. también, Rafa, me parece importante decir que todas las imágenes que utilizaste aquí son tomadas de internet y que al final de la presentación vas a estar poniendo los enlaces o aquí los podemos Efectivamente, ver para aquí cualquiera que las está. quiere buscar. Perfecto, ¿no? Entonces, Efectivamente, ahí está todo el enlace de todas las imágenes que se van mostrando, salvo los gráficos, evidentemente de cartas, eso está ujú, sacado de cartanatal.es. ujú, Pero aquí ok. tenemos pues esta información para dejar claro de dónde es la fuente, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque creo que entre los astrólogos es buena práctica empezar a respetar el trabajo de otros, ¿no? Me parece que esto está Efectivamente, faltando esa rigurosidad, así que te agradezco total. que hayas, Sí, te hayas tomado el trabajo de citar las fuentes. Muchas gracias. totalmente. Incluso hay algunas imágenes que proceden de Wikipedia, o sea Ujú. que tampoco. Sin embargo, aquí hay una de las casas, que ya la veremos más adelante, que está tomado de la página de Vicente Casaña, ¿no? Por ejemplo. Muy Está bien. bueno decirlo. Está bueno Sí, decirlo. sí. Bueno, este es el movimiento, entonces va hacia atrás, aparentemente hacia atrás, hasta que se vuelve a parar y de nuevo empieza su sentido directo, cambia su movimiento, se pone en sentido directo y ya va de nuevo hacia la izquierda, el movimiento que tenía antes, aparentemente, siempre,
y va hacia derecha, izquierda, 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 hasta que se vuelve a perder, ¿no? Ahí, entonces, ese es el lazo, se llama lazo, ¿no? Por esa imagen, ¿no? Que se genera, ¿no? Que parece ahí como que se está atando algo, ¿no? Como unos cordones, ¿no? Que están ahí atándose. Y esto le ocurre también a Júpiter y le ocurre a Saturno. Entonces es interesante que veamos, tengamos una visión, que es muy importante esto en la astronomía, visión, ver, porque el hecho de verlo nos ayuda a comprender no solamente astronómicamente, sino también desde el punto de vista de la influencia del planeta, el observarlo ahí, ¿no? Y lo que está haciendo. Esto es una anomalía, visto desde la Tierra. Entonces esto no es el sentido habitual del planeta. Por lo tanto, eso tiene un planeta retrógrado, es un planeta que no tiene dignidad, o sea, eso le restaba puntos en la astrología antigua a la hora de establecer los quilates, esos que se llamaban, los quilates, las fuerzas, las astrodinas, para entendernos, ¿vale? De los planetas. Entonces eso es muy, muy importante, muy interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Bien. Nada, aquí simplemente unos gráficos, pues porque también ver en la carta las relaciones entre el planeta y el Sol. Aquí pues, tenemos el ejemplo de Júpiter. Aquí tenemos que la conjunción, aquí tenemos la conjunción con el apogeo de Júpiter con relación a la Tierra. Y Júpiter está detrás del Sol, ¿vale? En esta carta. Ahí Júpiter está en su máxima velocidad. Sí, Eso sí. es. Eso es, está en su máxima velocidad. La Luna está formando un bonito trígono con los dos, pero bueno, aquí de lo que se trata es de ver que Júpiter aquí está directo totalmente y está en su mayor velocidad y va más Claro, rápido que en un ningún otro planeta momento. en conjunción con el Sol es como que el Sol lo espolea, siempre está más Sí, rápido que su promedio. exacto, exactamente. Y además también Salvo la como Luna, podemos... ¿no? Salvo la Luna, que tiene otra lógica. Tiene otra, pero eso lo veremos también. Cuando ya hablemos de las lunaciones, también veremos la diferencia en la velocidad de la Luna, ¿no? Porque la Luna sí es verdad que va más lenta cuando se encuentra en el apogeo, ¿vale? Y va más rápida en el perigeo, ¿no? O sea, el Claro, pero en índice el caso de prima. la Luna, su apogeo no tiene que ver con la relación con el Sol, sino tiene que ver con la Exactamente. órbita de la Tierra. Entonces tiene Exacto. otra lógica, no es un Es satélite de la correcto. Tierra. Eso es, eso es. Es muy distinto. Vale. Esto es el momento de la máxima velocidad angular del planeta y de su apogeo. Aquí tenemos un gráfico donde se reproduce el inicio de la retrogradación de Júpiter a unos 117 grados de distancia con respecto al Sol. Y el Sol, que corre más, pues se ha ido alejando, hasta que alcanza aproximadamente esos 117, grado arriba, grado abajo, ¿vale? Y Ujú. ahí, que aquí tenemos un trígono, está en orbe de trígono, pues aquí Júpiter está ya recién iniciado su movimiento retrógrado, ¿vale? Entonces Muy aquí bien. tenemos, bueno, la astrología psicológica habla mucho de los trígonos de los planetas superiores como que no son totalmente benignos, Ujú, porque el planeta está retrógrado. ujú. Sí, Entonces, lo considera mucho, ¿no? En ese sentido, ¿no? La moderna astrología sí. psicológica. Sí, y hay un astrólogo australiano, Peter Burns, que tiene un artículo muy lindo acerca de esto, donde dice que es muy posible que de allí haya surgido la costumbre antigua de que frente a el rey, los cortesanos caminaban hacia atrás, pero mirando al rey, hasta que Sí. llegaban a determinada distancia donde ya el protocolo les permitía cambiar de dirección, digamos, ¿no? Y que Ajá. entonces, es muy lindo, ¿no? Porque dice, así se comportan los superiores. Sí, Eh, exactamente. De hecho, aquí además el sol se está alejando. Es como ver al rey que se está alejando también, ujú, ujú, totalmente, porque el sol representa, si representan personas a los planetas, el sol es el rey, ¿no? Y entonces, totalmente. pues, los planetas van viendo cómo el sol, los superiores, cómo el sol se va, cómo se va alejando. Ujú, Y eso en una horaria es muy importante, ver que un ujú, planeta se aleja de otro o se acerca a otro. Eso es muy ujú. importante. Entonces, en fin, esto es muy interesante eso que has comentado, ¿no? Y aquí tenemos la oposición. La oposición entre el Sol y Júpiter, máxima velocidad angular negativa. Aquí Júpiter
va más deprisa que nunca estando retrógrado y además se encuentra en el perigeo. Es el momento más cercano, en que se encuentra más cerca a la Tierra. ¿Vale? Por lo Entonces, tanto, lo vamos a ver con su máximo brillo en el cielo, es cuando mejor lo claro, vemos. porque está más cerca, efectivamente. Exactamente. Lo tenemos muy cerca y ahí se ve. Y, por ejemplo, con Júpiter, pues claro, es la estrella más brillante después de Venus. Pero Marte también es algo impresionante, ¿no? Verlo en la oposición. Impresionante, lo vemos allí arriba a la medianoche, es realmente impactante, Claro, ¿no? Porque está claro. más cerca de la Tierra, se nota muy Claro. brillante, es increíble. Sí, 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 sí. Es impresionante. Bueno, aquí se ha producido el perigeo, su máxima velocidad angular en sentido retrógrado, y aquí pues continúa, el Sol se sigue alejando, se ha deshecho la oposición, el Sol ha seguido avanzando, y de nuevo, en torno a esos 117, 116 grados, siempre un grado arriba, un grado abajo, Júpiter se para y aquí lo que tenemos es de retrógrado a directo. Se invierte el Ujú. movimiento. Aquí empieza a ganar velocidad hasta que el Sol lo atrapa, lo caza y ahí nuevamente tenemos la conjunción y un nuevo ciclo sinódico Sol-Júpiter que empieza. Muy ¿Vale? bien, Entonces esto es interesante. Aquí, ya cuando el Sol se ha puesto, vamos viendo cómo Júpiter sale por el este. claro. ¿Vale? Está ahí visible y entonces conforme se vayan acercando, Júpiter estará cada vez más alto en el cielo, más alto, más alto, más alto, hasta que se va desplazando hacia el oeste, hasta que ya alcanza al Sol y ahí pues ya se pierde de nuevo, ¿no? A nuestro ojo, por lo que lo ciega el Sol. Pero en realidad, cuando Júpiter está a inicios de su ciclo, ¿no? Recibiendo la conjunción superior del Sol, que luego el Sol se empieza a separar, ¿es visible en el este o en el oeste? A ver, ahí me dejaste pensando. Claro, cuando ya se ha producido la conjunción, ahí el Sol le va adelantando, entonces se volverá oriental. El planeta se Exactamente. volverá oriental, entonces, claro, ahí lo vamos a ver antes del amanecer, cuando ya Ujú, salga de los rayos. ujú, en el Cuando este, salga. totalmente. Claro, exacto. Muy Entonces bien, ahí muy bien, vamos a muy ver. bien. Me confundí en un momento, pero estaba pensando bien. Bien, Sí, gracias. sí, no, claro, claro, claro. Bueno, pues esto es un poco acerca de los planetas superiores y de Me su encantó. comportamiento, con Qué relación al Sol. importante. Y esto aplica lo Sí, mismo a Saturno y a Marte, así que ténganlo en cuenta. exacto. Esto es lo Bueno, mismo que ocurre con los tres planetas, los que llamaban soberanos en la antigüedad. ujú, Eran los que establecían los grandes ciclos, precisamente por su ujú, lentitud, ujú, precisamente por su ujú. lentitud, ¿no? Muy bien. Rafa, y tu secuencia entonces cuenta de tres partes, ¿no? En la primera, el primer video tenía que ver con los ciclos de los inferiores, este segundo video con los ciclos de los superiores y Sí, el siguiente video que vamos a hacer como parte de la secuencia de tres tiene que ver con conceptos astronómicos que todos los astrólogos deberíamos manejar para tener un poco de idea de dónde estamos parados, ¿no? Porque si no, a veces la carta natal se convierte en un papel impreso. sí, desprovisto de vida, efectivamente. Así es. Totalmente. Así que bueno, te Sí. agradezco esta valiosísima información y nos vemos en un próximo video. Muchísimas Muy gracias. bien, pues muchas gracias a ti, María, un placer.